Carlos Estrada, del Grupo Ecuménico de México. Gustavo nos acompaña, es la primera vez. Bienvenido, Carlitos. Muchas gracias, también alguien que nos Encantado, acompaña, Carlos, también un gusto. Matías. Igualmente, un placer. Matías, hermano, Matías también, compañero de la misión. Algún otro amigo interreligioso que nos acompañe, que no puedo yo identificarlo, también bienvenido. Gracias a Robert por poner la plataforma como siempre, a Mau, que también está con nosotros, Belisario Domínguez, bienvenido, la primera vez que te vemos, mi querido Belisario. Y bueno, pues vamos a empezar con una oración, como siempre tenemos la costumbre. Vamos a pedírsela a nuestro hermano Carlos Estrada, miembro del Grupo Ecuménico de México, que nos pueda ofrecer la primera oración. Carlitos, por favor. Sí, ok. Gracias, Carlitos, gracias. Pues voy a empezar leyendo, mis queridos amigos, hermanos, los datos biográficos de nuestro invitado el día de hoy, el hermano Gustavo Guillermé, desde Buenos Aires, Argentina. De 1990 a 1992, Gustavo fue secretario privado del Cardenal Primado de Argentina y presidente de la Conferencia Episcopal Argentino, Cardenal Antonio Carracino. De 1994 a 1996, fue asesor de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y de la presidenta de la Comisión de Comercio y Relaciones Exteriores. De 1996 a 1999, nuestro hermano Gustavo fue asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y del presidente de la Comisión de Comercio y Relaciones Exteriores. De 1997 al 2000 fue asesor sobre Argentina y el Mercosur del senador de la República de Italia, doctor Giancarlo Taparo. Del 2000 al 2002 fue director ejecutivo en Argentina de la Asociación para el Desarrollo Comercial y Cultural entre China y Argentina. Del 2000 al 2002 fue asesor del agregado militar y naval de la Embajada de la República Popular China en Buenos Aires. Del 2002 al 2004 fue asesor comercial y cultural del cónsul del Reino de Jordania en Argentina, Hamed Atamlet. Del 2004 al 2006 fue director ejecutivo del Teatro Colón de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Buenos Aires, el famosísimo Teatro Colón. Del 2005 al 2007 fue presidente de la Fundación Amigos de las Musas para el desarrollo de la música, las artes y la cultura. Del 2013 a la fecha, Gustavo Guillermé ha sido asesor de proyectos o inversiones y real estate de la Orden Salesiana. Del 2013 a la actualidad, fundador y vicepresidente de la Fundación Judeo-Cristiana Islámica de las Américas. Del 2015 a la actualidad, es fundador y presidente del Consejo Ejecutivo del primer Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, una senda hacia la paz. Del 2016 a la actualidad, es fundador y presidente de la Organización Internacional de Integración al Refugiado. Liel, por favor, ¿puedes leer la parte que te toca? Claro que sí, ahí va. Sí.
Ahí voy. Cuando me propuse crear este congreso, supe desde el comienzo que no teníamos una simple convocatoria donde la gente se reúne a escuchar a los disertantes y ahí terminar todo. Desde el primer día quise que un congreso activo e inteligente que venga a crear nuevos proyectos, a realizar hechos concretos y en lo posible cambios positivos para la sociedad. Desde el año 2016 lo estamos logrando, primero con nuestros congresos mundiales, una vez al año, con invitados nacionales e internacionales. Segundo, con la campaña solidaria, donde entregamos zapatillas en forma anónima. Por ejemplo, el Padre Martín en la iglesia de San Telmo o a la comunidad del Rabino Skorka en la sinagoga de la calle Vidal en Belgrano, así como también en el interior del país. Tercero, con la creación del Comité Nacional de Bioteca, contando con eminencias en la materia como Monseñor Alberto Pochatey y el rabino Fisher Slagen, ambos miembros de la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano, nombrados en el cargo por su santidad, Papa Francisco. Gracias, Liel. Bueno, hermanos, antes de darle la palabra a Gustavo, déjenme comentarles dónde lo conocí. Coincidimos en un foro latinoamericano para la paz en Sao Paulo, Brasil, invitados por la Federación de Familias por la Paz Mundial. Ahí coincidimos. El amigo del director de Asuntos Públicos en Argentina, el hermano Frol, me lo presentó y bueno, coincidimos con muchos amigos, con Monseñor Lara Bonilla en Colombia, con el pastor Charles Schulz, que tomarán parte en los meses próximos aquí con nosotros. Y bueno, fue un gusto la construcción de muchos foros, muchos hermanos de muchas denominaciones, pero nos unió la amistad, la paz, y es un gusto que esté con nosotros y haya aceptado esta primera ocasión. Esperamos que haya una próxima, mi querido Gustavo, tu asistencia a este grupo que se llama Miércoles de Conocimiento. Déjame presentarte también por aquí. Ya se conectó nuestro amigo y hermano, maestro Ignacio Cuevas, el director de Asuntos Religiosos de la CONAPRED. Es una comisión que previene la discriminación aquí en México. Bienvenido, Nacho, y bienvenido también al Grupo Ecuménico de México. Adelante, mi querido Gus. Bueno, querido Agricol, gracias por la invitación, la verdad es un honor para mí, así que estoy muy contento de poder estar hablando con los hermanos mexicanos, y especialmente los hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como tú sabes muy bien, tuve el honor de ser invitado en el 2018 al simposio que organiza la Iglesia de ustedes todos los años en Utah. Ahí me encontré con un gran amigo como Elder José Teixeira, hoy presidente de los 70, presidente en el área de la presidencia de los 70. Tuve el honor de conocer del quórum de los 70 a Rasbach, que es uno de los apóstoles, y también a Garrengón. O sea, la verdad que tuve la oportunidad de poder hablar con ellos y fue realmente extraordinario. Y ni hablar de poder conocer, que tuve la oportunidad de reunirme 2 veces, la primera vez en Utah y la segunda vez en Argentina, con el presidente, el profeta Russell Nelson. Después en ese viaje, como tú sabes también muy bien, de Utah nos fuimos a Estambul, que hemos estado reunidos con su santidad Bartolomé I. En ese viaje también fui acompañado por la persona que recién nombraste, nuestro querido amigo David Frol, y después nos fuimos a Roma a visitar al Santo Padre. Ese fue un viaje extraordinario, la verdad que hablamos
Visitamos 3 continentes, porque viste que justo Estambul está en la parte europea y en la parte asiática, así que decíamos 3 continentes, 3 líderes religiosos. Fue un viaje de una experiencia extraordinaria, realmente. Después, bueno, como vos conocés muy bien, nuestro congreso, que es un congreso que nació en el 2016, como bien decían ahí algunas palabras que habían escuchado de mí, cuando iniciamos este congreso quisimos que no sea un congreso más, un congreso donde la gente se encuentran 2 minutos antes, se escuchan, se saludan, y después termina todo ahí. Siempre quisimos que fuera un congreso activo, un congreso en acción, poder hacer cosas concretas. Desde nuestro congreso salió el Comité Nacional de Bioética, como recién nombraban. También las donaciones que hacemos a nivel nacional, en este caso siempre de ayuda social, que lo hacemos con zapatillas que entregamos. Estamos trabajando ahora, como pudiste ver en un material que te envié, sobre el proyecto Gran Chaco Americano. Es un proyecto que lo estamos comenzando este año. El proyecto Gran Chaco Americano abarca 4 países: Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. El porcentaje de tierra más grande lo tiene Argentina. Argentina tiene 24 provincias, para los que no conocen, y 10 provincias de las argentinas están dentro de lo que es el Gran Chaco Americano. En el Gran Chaco Americano viven aproximadamente unos 7.5 millones de habitantes, de lo cual unos 2.4 millones son indígenas. Lamentablemente, en una situación de extrema pobreza, hablando de los indígenas, y gran parte también de los otros ciudadanos. Y bueno, hay muchísimo para hacer, desde agua potable, granjas, huertas comunitarias. La verdad que es un trabajo muy grande que hay que hacer. También hay que reconocer que se viene haciendo un trabajo muy grande desde Redes Chaco, que es una institución que tiene más de 20 años trabajando en el territorio. Vienen haciendo muchas cosas con ayuda que les da tanto la Unión Europea, gobiernos como puede ser el gobierno de Francia también, que lo hace en forma independiente a pesar de los fondos de la Unión Europea, también el gobierno francés, el gobierno italiano, el gobierno español, el gobierno belga. Pero bueno, es tanto el trabajo que hay que para hacer que es como que pareciera que nada alcanza. Ahí estamos también queriendo empezar a hacer un trabajo, lo que es un tema de salud, o sea, poder prevenir, porque lamentablemente esa gente no recibe la ayuda que tiene que recibir del Estado nacional o provincial. Recibe, pero no alcanza. O sea, no es que no recibe nada, pero no alcanza. Y es un trabajo que nos va a llevar muchísimo tiempo. Ese proyecto que vos tenés, también lo tiene el presidente de área de Sudamérica, Elder Benjamín de Hoyos, que a la vez es presidente honorario de nuestro Congreso. Lo tiene también Elder José Teixeira. Y bueno, vamos a empezar a hacer un acercamiento con la Iglesia, ya que yo tuve el honor, como te decía, en 2018 cuando fui a Utah, y me mostraron lo que hace el Centro de Ayuda Humanitaria Mundial de ustedes, y realmente quedé asombrado con el trabajo que hace la Iglesia. La Iglesia a nivel mundial hace un trabajo, cuando hablo de la Iglesia, hablo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hace un trabajo de ayuda humanitaria muy grande a nivel mundial. Me mostraban todo lo que yo pude ver, todo lo que habían hecho en el 2017, y realmente me quedé asombrado, no solamente por la ayuda que habían hecho, que era muchísima, sino también la perfección y el trabajo que llevan a diario desde ahí, desde el Centro de Ayuda Humanitaria. Yo creo que, bueno, ahí estamos viendo cuando estuve en el 2018 en Utah, con el profeta Nelson. La verdad me pareció una persona encantadora. Yo no hablo bien inglés, no hablo directamente, hablo muy poco, lo puedo llegar a entender muy poquito, pero realmente no hablo. Pero por suerte él habla español, así que pudimos hablar
unos minutos. Ese fue en el viaje que tuvimos en Utah en el 2018. Y después tuve la posibilidad de estar con él nuevamente y de hablar también unos minutos cuando él visitó la Argentina, si no me equivoco, fue en el 2019 que vino a la Argentina. Sí, porque el 20 estuvo cerrado, fue en el 2019. Que también fue un encuentro que hizo la iglesia en un centro de convenciones de acá de Argentina muy grande. Creo que si no me equivoco había cerca de 50.000 fieles de la iglesia. Y yo una de las cosas que admiro de la iglesia, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es a sus líderes. La verdad que ustedes tienen el honor y creo que por eso también ustedes colaboran tanto como hombres de la iglesia y siguen tantos a sus líderes por la experiencia, por el trabajo que tienen sus líderes, por sus ideas, por cómo llevan las cosas adelante, por cómo cada centavo que tiene la iglesia lo invierten en la ayuda al prójimo, sin preguntar si son mormones o si son de otra religión. Y creo que todo eso no solamente lo ve el fiel, que por eso colabora, sino también lo ve la gente que no pertenece a la iglesia. Y la verdad que es admirable el trabajo que están haciendo ustedes a nivel mundial. También se lo ve acá en Argentina muchísimo. Yo, todos saben, soy de la iglesia, ¿cómo te puedo decir? Soy un fiel de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que intento ser, como digo siempre, lo más transparente posible dentro de lo que es la palabra de Dios, pero muchas veces nuestra iglesia nos puede fallar un poquito, a veces sus líderes. Por eso lamentablemente en Argentina en los últimos 10 años hemos perdido un 14% de fieles. Gran porcentaje de esos fieles que hemos perdido en la Iglesia Católica, digo yo, tienen la suerte ustedes de poder acogerlos. También la iglesia, también la comunidad musulmana Ahmadía está trabajando muy bien en Argentina y también ellos están recibiendo muchos fieles que se han ido de nuestra iglesia y se van a la religión islámica. Lo que tiene de bueno la comunidad musulmana Ahmadía es una comunidad que su lema lo dice todo, porque es amor para todos, odio para nadie. Por eso muchas veces cuando se habla de terrorismo islámico, digo, qué injusto para los hermanos musulmanes que realmente predican la palabra del Corán, porque yo siempre digo que los terroristas son simples asesinos y de musulmanes no creo que tengan nada. Pero bueno, esta es una orden que tienen a su líder en Londres, al califa Mirza, y la verdad que ellos hacen mucho trabajo en lo que es el diálogo interreligioso. Después, no sé si también comentarte, bueno, acá viste que lamentablemente salió la ley del aborto. La ley fue votada a finales, hace muy pocos meses. No se hizo mucho trabajo de todas las religiones, pero lamentablemente no se pudo hacer nada. Yo creo que nuestros líderes políticos, estoy hablando ahora, están muy alejados de lo que es la palabra de Dios y por eso pasan estas cosas. También hay lobbies a nivel mundial muy grande para destruir lo que es la familia, y destruir la familia es destruir la religión, es destruir uno de los pilares de las religiones, que es la familia. Yo creo que uno de los responsables, y lo que voy a decir acá es responsabilidad mía, no de los que me han invitado, pero creo que la fundación de George Soros tiene mucho que ver en la destrucción de la familia y de las religiones. No nos tenemos que dejar engañar por ese grupo de gente que nos están llevando a querernos hacer creer que la religión es antigua o pasó de moda. Yo creo que Dios nunca va a pasar de moda. Dios es el pasado, el presente y será el futuro. Solamente dejarnos llevar por Él, guiar por Él, y es de la única forma que podamos salir adelante.
pero tenemos que estar muy atentos de lo que son esos lobbies que manejan muchísimo dinero, tienen a la prensa atrás, y por eso cuando nos enteramos como las cosas que están pasando con nuestros hermanos de la iglesia cristiana en Medio Oriente, nada sale en la prensa. Nada sale en la prensa a nivel mundial, no solamente en Argentina, sino estoy hablando a nivel mundial. Hay un silencio muy grande, y yo creo, como decía el dramaturgo alemán Brecht, que en una de sus obras le hacía decir a uno de los actores: primero se llevaron a los comunistas, y no dije nada, pues total, yo no lo era. Después se llevaron a los obreros, tampoco me importó porque yo no lo era. Después se llevaron a los sindicalistas, tampoco me importó porque yo no lo era. Después se llevaron a los curas, y tampoco me importó porque yo no lo era. Ahora me llevaron a mí, pero ya es demasiado tarde. O sea, yo creo que tenemos que empezar a cuidar de lo que le pasa al hermano, no importa de la religión que sea, pero hay que estar presente, hay que darle voz a esos hombres que están hoy sufriendo. Lo que está pasando con los cristianos en Medio Oriente realmente es desastroso. O sea, están dejando su país para que no terminen en manos de terroristas, o bien llevados a la muerte, como está pasando. Por eso creo que hay que hacer mucho hincapié en eso y trabajar para fortalecer las religiones. Volviendo al inicio de este congreso, cuando se pensó este congreso, se pensó no trabajar en una sola religión, como los quieren hacer creer muchos, que los que trabajamos en el diálogo interreligioso trabajamos para llevar adelante llevarlo todo a una sola religión. No, no queremos una sola religión. Lo que queremos, por lo menos de nuestro congreso, es trabajar para fortalecer a cada una de las religiones, que cada una de ellas pueda tener más fieles. Es lo que realmente queremos y para lo que realmente trabajamos. Por eso no nos podemos dejar engañar cuando dicen se busca un nuevo orden para que haya una sola religión a nivel mundial. El que hace eso no está siguiendo los pasos de Dios y nunca ha leído la Biblia o nunca ha leído ninguno de los libros sagrados. No sé si quieres hablar de algún otro tema que te interese, algo que vos creas conveniente. Sí, si pasamos las fotos que estás con Bartolomé I y el Papa, y nos puedes comentar tus experiencias. ¿Cómo no? Sí. Bueno, la verdad que yo cuando... También aceptas preguntas, ¿verdad, mi querido Gustavo, de los hermanos? Sí, sí, por supuesto. Ok, muy bien. Sí, no tengo problema. Sale. Cuando tuve el placer de conocer, bueno, ahí estamos con el Papa Francisco, que tuve la suerte y el honor de estar en 5 oportunidades con él reunido. También tengo la suerte de haber conocido a Benedicto XVI, y lo que más lamento que nunca pude saludar y estrechar la mano de Juan Pablo II, que me parece que ha sido uno de nuestros líderes indiscutibles de la Iglesia Católica durante 27 años. Yo creo que el Papa Francisco viene haciendo un trabajo muy grande. Tú sabes que quien empezó con el diálogo interreligioso en Argentina fue el que fue mi jefe durante muchos años, el cardenal Antonio Quarrachino. Antonio Quarrachino, antes de llegar a la ciudad de Buenos Aires, para asumir como cardenal primado de la Argentina, era el arzobispo de la ciudad de La Plata, donde yo nací. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el primer estado argentino, es la provincia más grande de la Argentina. Bueno, Quarrachino empezó a trabajar fuerte con el diálogo interreligioso, pero después, bueno, cuando llegó Jorge Bergoglio, que fue obispo auxiliar de Buenos Aires, también siguió con esa premisa, y hoy estando en el Vaticano como Santo Padre,
por supuesto, logró llevarlo a nivel mundial, a un alcance de nivel mundial, ¿no? Yo creo que Francisco viene haciendo un trabajo que a lo mejor no todos los pueden comprender. Lo que está pasando hoy la Iglesia Católica no son momentos fáciles, son momentos muy difíciles. El tema de la pedofilia pegó muy fuerte. También son errores que cometió la Iglesia, a lo mejor en su momento, a no poner los límites correspondientes. Hoy ya es tarde porque el daño fue hecho. Pero bueno, yo creo que lo importante es trabajar desde ahora para un futuro. También las internas dentro de la Iglesia a él lo pueden llevar muchas veces a enfrentamientos dentro de la misma Iglesia, pero yo creo que está haciendo un trabajo importante. Como digo esto, también digo que no me gusta que se meta en la política interna de mi país. Él se tiene que olvidar que es argentino. Yo creo que él tiene que trabajar para lo que fue elegido para estar en el sillón de Pedro, y hoy es el líder de todos los católicos apostólicos romanos del mundo, que somos más de 1.500 millones en todo el mundo. Pero no deja de ser un hombre que realmente sé que está haciendo cosas por la Iglesia que hacían falta. Algunas las puede hacer de una manera que no les guste a todo el mundo, pero yo creo que va por el buen camino. A lo mejor nos va a costar un tiempo, a lo mejor él no va a terminar con el trabajo que inició. También es importante decir que el trabajo de la lucha contra la pedofilia no la empezó el Papa Francisco, sino la empezó Benedicto XVI, y creo que todos sabemos, a lo mejor, que eso puede ser alguno de los temas del por qué le costó el papado, pero realmente quien empezó la lucha fuerte contra la pedofilia fue Benedicto XVI. Así que yo creo que con Francisco las veces no soy amigo, porque viste que todos los argentinos, todos son amigos del Papa. No, yo no soy amigo del Papa, tengo la suerte de conocerlo, tengo la suerte de poder hablar con él, tuve la suerte de entregarle, ahí le estoy entregando como todos los años, cada vez que se hace el Congreso, le entrego un resumen de lo que fue el Congreso de cada año. También cuando armé el proyecto de la Organización Mundial de Integración al Refugiado, OIR, tuve la suerte de entregárselo, de hablar con él y de tener el apoyo de él para avanzar. Lamentablemente, bueno, después esto de la pandemia nos frenó. Yo hace más de un año que no estoy viajando a Roma, ni yo ni nadie, ¿no? Por supuesto, y entonces, bueno, eso está es un tema que está un poco más demorado, pero es un proyecto que es importante. Nosotros creemos que al refugiado tenemos que dejar de tratarlos como si no fueran seres humanos. Lamentablemente, yo siempre digo que, yo no sé si has tenido la oportunidad de ver centros de refugiados. A mí a veces me da la impresión de que más que centros de refugiados son centros de... No quiero usar la palabra de lo que pasó en el Holocausto, porque también sería faltar respeto a los hermanos judíos que han sufrido muchísimo, pero realmente en lugar de centros de refugiados parecen centros de concentración, porque realmente se los trata peor que a los animales. Peor que a los animales. Yo les recomiendo a cualquiera que tenga la posibilidad de poder viajar y visitar alguno de estos centros. Yo creo que hay que hacer algo por estos refugiados, que estamos hablando de un número para nada pequeño. Estamos hablando que en la actualidad creo que hay más de 75 millones de refugiados en el mundo. Es un número muy grande. Estamos hablando casi de 2 Argentinas refugiadas en el mundo, pasándola extremadamente mal. Como también lo podrán ver ustedes que están en América, lo que está pasando también hoy con los hermanos venezolanos. Son más de 5 millones de venezolanos que han salido de su país para pasarla mal, para
los primeros que han salido han podido salir en avión. Hoy sabemos muy bien que hay venezolanos que están caminando días, semanas y meses para llegar a un destino para empezar de cero, porque han dejado a lo mejor su casa, su negocio, su buena vida que tenían en Venezuela, para venir a trabajar de lo que puedan trabajar, pero a pasarla realmente mal. Entonces yo creo que tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no? Empecemos a mirar un poco al prójimo. Estamos olvidándonos de nuestros hermanos. No importa si son católicos, judíos, musulmanes, cristianos, no cristianos, son seres humanos. Y nosotros como hijos que decimos que somos hijos de Dios, porque seguimos la palabra de Él, no podemos mirar a otro costado, no podemos mirar al costado. Tenemos que mirarlos a los ojos y empezar a hacer algo por ellos. Y estoy hablando por los refugiados en general, ¿no? Pero creo que lo que está pasando en América con los hermanos venezolanos, con lo que están pasando de otros países, bueno, Haití ni hablar. Por eso creo que nos debemos hablar menos y empezar a actuar más. Creo que eso es lo que debe hacer la ciudadanía toda a nivel mundial. No sé si querías ver otra foto. Bueno, ahí estamos. Esta también fue una experiencia muy linda. Estábamos ahí en una audiencia pública que había ido, como te contaba, con el hermano David Froll y Brent Gardner. Y bueno, nunca en una audiencia pública está el cardenal Parolin. Bueno, tuvimos la suerte de que esté, así que lo llamé para saludarlo. Estuvimos hablando, y vos sabés que fue una anécdota muy linda, porque cuando estábamos en Utah, como te decía, tuve la suerte de compartir el almuerzo con Elder Ronald Rasval, que espero haberlo nombrado bien, y él me comenta de la invitación que había hecho la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a su santidad Papa Francisco, para ir a conocer el templo de Roma, el templo de ustedes en Roma, antes de que sea bendecido. Templo que les cuento que tuve la suerte de conocer. Es la primera vez que estaba en un templo de la iglesia de ustedes y realmente me pareció algo extraordinario. Es algo, la paz, se siente estar realmente en la casa de Dios. Así que les aseguro que el que tenga la posibilidad de ir, no dude en pasar, porque van a encontrar algo realmente hecho con amor y hecho para que sea la casa de Dios. Entonces, como les contaba, Rasbel me decía qué importante sería que pueda, si estaba con el Santo Padre, contarle lo de la carta que había recibido. Le dije que con gusto iba a ser para mí ser un mensajero de ustedes. Y cuando estábamos ahí, que nos encontramos con el cardenal Parolin, le digo: Eminencia, quiero presentarles a dos hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y él dice: tenemos una invitación de ustedes, una invitación para conocer el templo. Estamos viendo el lugar que tenga la gente de su Santo Padre, de su santidad el Papa Francisco, y si no, alguno de nosotros podrá ir. Que David, cuando puedas hablar con él, se quedó así, porque creo que si lo armábamos salía mal, y la verdad que fue una experiencia para ellos extraordinaria, escuchar directamente de parte de su eminencia, el cardenal Parolin. Apenas nombré que estaba acompañado de dos hermanos mormones, enseguida decir que recordaba que tenía la invitación de ustedes para visitar el templo. No sé qué otra foto tienes. Bueno, ahí fue cuando tuve la posibilidad de conocer a su santidad Bartolomé I. Era una entrevista que tenía temor, porque, no temor, sino, viste, uno se imagina iglesia ortodoxa, que iba a ser a lo mejor la reunión un poquito más fría, y la verdad que fue una reunión súper cálida. Hablábamos un poquito en español, un poquito en italiano, hablábamos en inglés, que me traducía Brent Gardner,
Bren, que por ahí le hablaba a su santidad en español, y lo que me tenía que decir a mí en español me lo decía en inglés. O sea, la verdad que fue una charla muy, muy linda que tuvimos con Bartolomé, y la verdad una persona encantadora, con una visión. Él es una persona que trabaja mucho por el planeta, por cuidar el planeta, y la verdad que, bueno, cuando hablamos de hacer una oración en la Antártida, él decía, qué hermoso sería poder estar. Dice, lástima que para mí, para mi edad, viajar hasta la Argentina, que ya estamos hablando más de 18.000 kilómetros, y después viajar hasta la Antártida. Dice, ya mi cuerpo no me lo permite, pero tenía mucha ilusión de poder hacer ese viaje. No sé si tenemos algunas otras fotos. No, ahí volvemos a lo que es Nelson. Bueno, Nelson me pareció, como te decía, creo que ustedes tienen la suerte de tener un líder extraordinario, transparente. Lo dice su mirada, su transparencia, lo dice su voz al oírlo, a escucharlo. Es una persona que te da mucha paz, es una persona muy creíble de lo que dice, es una persona que te das cuenta que por algo fue elegido por sus pares para ocupar ese lugar. Y la verdad, como te decía, creo que al principio es una envidia sana que siento muchas veces de los líderes que ustedes tienen en la iglesia. Yo creo que ustedes tienen la suerte de contar con un equipo a la cabeza de esta iglesia, de gente muy preparada, de gente que sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien para lo que fue elegido, sabe muy bien el trabajo que hay que hacer por la humanidad. Creo que son gente que saben muy, pero muy, muy bien, y siguen al pie de la letra lo que es la palabra de Dios. No sé si quieres hablar de algún otro tema, quieres pasar a algún otro tema. Pues preguntas, ¿no, Robert? Si puedes. Bueno, además quiero darle la bienvenida al hermano, no sé si está todavía, Ricardo Manzano, Bishop Bandú, del grupo Interespiritual. Bienvenido. Y pues hermanos, adelante. Robert, si quieres mediar para... Sí, hermano. Bueno, hay un par de preguntas y alguien con la mano levantada. Voy a ir Adelante. por orden. Me parece que fueron primero las que están en el grupo, en el chat. Dice Elba Castorena nos pregunta, de todas las religiones que conoces, ¿cuál consideras que tiene normas y espiritualidad más apegadas al cambio de este mundo para ser mejores? Yo creo que a lo mejor, yo creo que todas trabajan y intentan estar lo más ayornada en el mundo actual. A algunas les cuesta más, a algunas les cuesta menos. Yo creo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una de las que mejor adaptada están, no solamente a la tecnología, sino al estar presente en lo que son todas las plataformas hoy a nivel mundial. Pero si vos ves, las distintas religiones también se están adaptando. La Iglesia Católica, que yo muchas veces lo hablaba con varios de los obispos nuestros en Argentina, hoy están presentes en Facebook, en Instagram, están presentes en todas las plataformas, y se están haciendo conocer, no sé si conocer porque todo el mundo los conoce, pero digo, están teniendo más presencia en lo que son todas las redes sociales. Pero yo creo, sin dudar a duda, creo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y no es porque estoy hablando con ustedes, porque lo he dicho en otros lados, es la que mejor se adapta hoy a lo que es la actualidad. Por algo también ustedes están teniendo cada año, y lo celebro, y me encanta, y felicito eso, que cada vez tienen más nuevos adeptos año tras año, cada vez nuevos fieles de otras religiones pasan a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
los que más perdemos fieles, pero es por nuestra manera de no ayornarlos a lo mejor, ahí sí le doy la derecha a la persona que hizo la pregunta, es la Iglesia Católica, que pierde fieles. En los últimos 10 años solamente en Argentina perdimos el 14% de los fieles, como decía hace unos minutos atrás. Ok, muchas gracias. Sí, dice Jacqueline Flores, dice, buenas noches, esa oración que comenta, ¿cuándo se realizó y quiénes pudieron estar presentes? No, esa oración se iba a realizar, era una oración por la paz, que como decíamos recién con Bartolomé I, la queríamos hacer en la Antártida. Elegí hacerlo en la Antártida porque es el continente blanco y el único continente no manchado con sangre. El único continente que no sufrió guerras. El único continente que no tiene problemas de refugiados. El único continente que no pasó las penurias que pasaron los otros continentes. Por eso la idea era hacer esa oración en la Antártida. Lamentablemente, como todos sabemos, llegó el famoso 2020, que todavía nos tiene encerrado y nos va a seguir teniendo encerrado por varios meses más. Pero era un proyecto que se iba a hacer en enero del 2020. A pesar de que ya habían arrancado solamente en Asia el tema del COVID, bueno, se fue postergando y después hay una ventana que se le llama para poder ir a la Antártida, las personas que no estamos preparados para ir, que es entre enero y marzo. Es esa ventana que se puede viajar al continente blanco y cuesta mucho también porque te puede pasar de que a lo mejor vos estás en el aeropuerto en el sur de la Argentina, en Ushuaia, y estás preparado para salir, estás arriba del avión, y muchas veces el vuelo se suspende estando vos sentado ya en el avión, que no es un avión comercial, por supuesto, sino es un avión Hércules, un avión de la Fuerza Aérea Argentina, quien te lleva a la Antártida, y muchas veces el vuelo se suspende porque esa ventana se cierra, que es la que le permite a los pilotos poder aterrizar en la Antártida. En este caso lo íbamos a hacer en la base Marambio, que es la base argentina. Así que ese es un proyecto que quedó por ahora en stand-by. Prefiero decir en stand-by y no decir que se suspendió. Tengo fe que a lo mejor el año que viene, entre enero y marzo del año que viene, lo vamos a poder hacer. Yo creo que esto de la pandemia en lo que es Europa y América del Norte va a estar superada a partir de julio. Creo que el verano europeo y el verano norteamericano lo va a permitir ya estar bien. No digo lo mismo a lo mejor por Sudamérica, pero bueno, esperemos que en el 2022 lo podamos hacer. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, expresan agradecimientos por sus sentimientos hacia el profeta Nelson. Bueno, en orden de aparición, Héctor, tú levantaste la mano, ¿verdad? Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Y me Buenas permito noches. hablarte de tú si no hay ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Ok, gracias. Mi nombre es Héctor González e de igual manera para servirte. Hola, Héctor. Me llamó mucho la atención, nos compartió Agrícola una información que es tuya. Y me llamó la atención acerca de la creación del Comité Nacional de Bioética. Y me puse a leer un poquito, ya no me dio mucho tiempo por otras actividades, pero alcancé a leer algo que no estaba yo muy seguro de lo que se trataba. Pero yo tengo una pregunta hacia esto. Mi pregunta es, ¿por qué razón tú creas un comité de bioética y también el proyecto Bioma Gran Chaco Americano a base de, o junto con, o así lo veo yo, con líderes eclesiásticos?
yo no veo que menciones a ningún líder político o algún líder de algún país el cual esté, y digo, todas tus fotografías son con líderes de religiones de iglesias, líderes así. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? Mira, nosotros, o por lo menos creemos desde el Congreso, nosotros los trabajos los tenemos que hacer en base a lo que es la palabra de Dios. Y solamente lo podemos hacer gracias o acompañado de nuestros líderes religiosos. A mí, lamentablemente, los políticos me dejan mucho que desear. Creo que no trabajan, y no quiero generalizar porque sería muy malo generalizar, pero gran parte de los políticos, lamentablemente, no suelen trabajar para la sociedad, si no, no estarían las sociedades como están. En Argentina lo hemos visto, si tendríamos políticos que sigan la palabra de Dios, no podríamos haber votado una ley del aborto. No se puede votar una ley que elimine a un ser humano que no se puede ayudar ni defender. Entonces creo que los políticos nuestros, o la decadencia de lo que está pasando en varios países, es eso, el alejamiento del político de la palabra de Dios. No importa, como digo yo, a mí me encantaría que todos los políticos sean o de religión judía, musulmana, mormón, de la religión que quieran elegir, pero que sigan una palabra, que sigan la palabra de Dios. Es de la única manera que podemos salir adelante. Creo que estamos confundidos y creemos que de esto podemos salir fuera de lo que es la religión. O sea, también cuando hoy hablaba de un lobby que viene destruyendo a la familia y queriendo destruir la iglesia, ya en muchas democracias, y hablo de la Argentina, se logró. Se logró cuando, por ejemplo, me estoy acordando en el año 90, cuando se hacía mucho escándalo diciendo que era una vergüenza que en el Palacio de Tribunales haya un crucifijo o esté la Virgen de Luján, que es nuestra madre de la patria argentina. Y yo siempre decía, no critiquemos si está el crucifijo o está la Virgen de Luján. Porque muchas veces otras religiones decían que esté mal que esté el crucifijo porque representa a la iglesia cristiana, o en este caso, que es la mayoría, la iglesia católica apostólica romana. Yo decía, no, que traigan también los símbolos del judaísmo, que traigan los símbolos del Islam, y que traigan los símbolos de cualquier otra religión, pero no saquemos la religión de una casa en la que se tiene que hacer justicia. Y así empezamos en el año 90, y así estamos hoy en la Argentina, donde se votó la famosa ley del aborto, y vamos a ir por otras leyes más. Hablando nuevamente del comité, creemos que el comité de bioética lo que se busca es que también desde el lado de las religiones se pueda hablar, no solamente como quieren hacernos creer a alguien, otras personas, que hablamos desde el fanatismo religioso, no del fanatismo, hablemos directamente desde la ciencia, la ciencia con el tema del aborto, y no quiero tampoco meterme porque como no soy médico y no recuerdo bien las semanas, no me quiero meter en este lío de hablar y estar confundido, pero creo que se hablaba que a las 14 semanas ya era realmente un crimen matar una criatura. Entonces, lo que queríamos hacer con este comité, que nos ayudara a entender desde la ciencia lo que está bien para la religión, pero para poder explicarlo desde la ciencia, para que no nos traten como fanáticos o no nos traten de que queremos hacer algo por la religión. No, acá no estamos... por supuesto que Dios ve mal que matemos a un ser humano, pero bueno, pensémoslo directamente. Si no queremos meter las religiones, pensemos como ser humano. ¿Quiénes somos nosotros para poder decir quién vive y quién tiene derecho a morir? O sea, ¿quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Así seamos abogados, somos médicos. ¿Quiénes somos? No somos nadie. No somos nadie para quitarle la vida
a otro ser humano, y menos si ese ser humano, que en este caso es una criatura sin nacer, se pueda defender. Desde ese punto nació el comité, y queríamos, a pesar de que en el comité, por supuesto, también había políticos sentados en la mesa, estaba el expresidente Eduardo Duhalde de la Argentina, también en su momento cuando vino a uno de nuestros congresos, el doctor Luis Alberto Lacalle de Uruguay, también otro expresidente muy conocido por ustedes, Franco Gómez de Paraguay. Por supuesto que los políticos tienen que estar porque nos tienen que ayudar, como también había jueces, como también había de todas las áreas de lo que es la sociedad argentina, porque creo que entre todos tienen que escribir esas leyes para poder estar afrontando o poder estar, ¿cómo te puedo decir? Dándole una respuesta a la sociedad, ¿no? No sé si tenés alguna otra duda. Voy a sobre dejar que participen los demás. Sí hay algo que continúa de esto, porque en la parte de la bioética también se habla acerca de estas armas químicas que también se usa. Y viene la parte que tú mencionaste ahorita en cuanto a que lo veamos como humanos. Pero desafortunadamente al verlo como seres humanos nos topamos con la parte de la ley de cada país, ¿verdad? Y quienes se refugian a esto, y hay quienes están a favor de la vida, como lo tenemos aquí en México, algunas asociaciones. Nosotros tenemos, no sé, tal vez 15 días, más o menos 20 días que hemos tenido a partir de entonces ciertas conferencias en las que ya se tocó el tema del aborto, en base parte lo que es la ley de México, y así como lo que nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días defendemos en cuanto al aborto, ¿sí? Y hay muchas cosas que se tienen que manejar de esto, y ojalá ya haya la oportunidad de poderlo hablar realmente concretamente y llegar a un acuerdo en el que estemos, como tú lo dices ahorita, no necesariamente como miembros de una religión, verlo a final de cuentas como seres humanos. Claro. Y eso es. Pero si hay alguien más que pueda participar, no hay ningún problema. Yo espero y vuelvo a retomar otra Perfecto. pregunta. No, y aparte como sucede, la sociedad en toda presente, ¿no? En todos los temas que sean para una sociedad que quiere progresar y ir adelante. Bueno, ustedes tienen como líder un gran médico, un gran cirujano, como es Nelson. Así que qué mejor, ustedes creo que tienen a la mejor persona indicada hoy al frente de la iglesia que los puede guiar sobre este tema, ¿no? O sea, ustedes tienen la posibilidad de tener un médico hoy al frente de la iglesia. O sea que ahí tienen a la ciencia directamente. Nosotros creemos que el Señor, por medio de una revelación, nos ha dado precisamente esta parte en cuanto a obedecer las leyes que tenemos en nuestro país, pero no nos implica también la parte espiritual y en cuanto a la obediencia de la vida. Entonces ahí nosotros nos encontramos ahorita tal vez con esa parte que hacernos, pero yo creo que la parte importante personal y en cuanto a la convicción, trátese de cualquier religión, es el hecho ¿cómo se dice?, sostener o perdurar la vida. Ahora, de disponer de la vida de alguien que ni siquiera se sabe defender, pues es mucho más difícil que de quien sí se sabe defender, que a final de cuentas es quitarle la vida a un ser humano. Es como te decía hoy, ¿cómo se puede votar una ley? O sea, vos tenés que respetar una ley que te indique y que te obligue a matar a alguien. Porque la ley en Argentina lo que te está diciendo es, el médico tiene la obligación de matar a esa criatura que está en el vientre de la madre. Entonces, ¿de dónde sale una ley que vos tenés que respetar, que es matar al prójimo? Es increíble. O sea, ¿cómo podés respetar una ley o te quieren hacer creer que tenés la obligación de respetar una ley que lo que te están diciendo es matar al prójimo? Matá a ese indefenso, porque te lo digo yo, que soy la ley, que soy el gobierno. No, pero lo que pasa es que en Argentina pasó, en Argentina un médico que se negó a hacer un aborto terminó con una causa penal.
Terminó con una causa porque se negó a matar al prójimo. Es de loco, es de no creer, pero es así. Lamentablemente es la sociedad en la que estamos, que evidentemente, como digo siempre, el ser humano, que por suerte no es la mayoría, ¿no? Es una minoría. Por suerte es una minoría que se está alejando tanto de la palabra, se está alejando tanto de Dios, que nos lleva a hacer estas cosas, porque si no es imposible. Es imposible que un político que tenga una religión, o que se guíe por una religión, o que se guíe por la palabra de Dios, venga de la Torá, venga ¿cómo se llama?, del Corán, o venga de la Biblia. Es imposible que un ser humano que dice que lee la Biblia permita que haya gente que pase hambre, permita que tenga ciudadanos que estén en la pobreza extrema. Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, somos 44 y tenemos más de 18 millones bajo la línea de la pobreza. Una persona que realmente, o un gobierno, o políticos que realmente sigan la palabra de Dios, es imposible que permitan eso. Es imposible, imposible, imposible. Bueno, voy a dejar que participen los demás. Perfecto. Gracias, gracias. Hay algunas preguntas más. Vámonos por orden. Dice Tania, buenas noches. Una pregunta, ¿cuál ha sido uno de los temas más difíciles que como interreligioso les ha tocado tratar? ¿Y cómo considera que como miembros de esta reunión podemos ayudar tanto a comprender como a ayudar? Gracias. Bueno, una de las cosas que empecé cuando arrancamos este congreso, en la primera reunión de trabajo con los líderes religiosos, dijimos, seguro que tenemos muchos temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, ¿para qué gastar energía en lo que no nos vamos a poner de acuerdo? ¿Por qué mejor no ponemos toda la energía en lo que estamos de acuerdo? Y desde ese momento trabajamos así, trabajamos en lo que estamos de acuerdo, que en realidad las religiones, si te puedes analizar, si lo reducimos solamente a 10 puntos, en 9 estamos de acuerdo y a lo mejor en 1 no podemos estar de acuerdo. Pero a todos estamos detrás de seguir la palabra, estamos cuidando y respetando la familia, cuidando y respetando la educación, cuidando y respetando a nuestros niños, cuidando y respetando a nuestros abuelos. Por eso digo, creo que por suerte tenemos más en lo que estamos de acuerdo que en lo que no estamos de acuerdo. Cuando habla de ayudar, yo creo que, bueno, yo sé muy bien, porque lo he visto y lo he hablado estando en Estados Unidos, en Utah, cómo ustedes ayudan a su iglesia para que pueda llevar adelante muchas cosas. Así que creo que es eso, es tener presencia, es trabajar de la mano de las religiones, en este caso trabajar la gente que pertenece a la Iglesia de Jesucristo, seguir acompañando a los líderes que vienen haciendo un trabajo brillante y acompañando en toda idea que se pueda. También yo vengo diciendo, y por eso quiero llevar un grupo de líderes religiosos a Utah para ver el trabajo que se está haciendo desde ahí, para que empecemos a trabajar en conjunto. Yo lo vengo diciendo, todavía lamentablemente me cuesta, pero vemos que a lo mejor Cáritas por su lado, Cáritas es la oficina de ayuda humanitaria que tiene la Iglesia Católica, ayuda por su lado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ayuda por su lado, los musulmanes por su lado, la comunidad judía por su lado. Digo, qué mejor si nos juntamos y trabajaríamos todos juntos, uniendo fuerzas y trabajando en conjunto. Podríamos hacer muchas cosas, pero bueno, todavía lamentablemente me cuesta, y que no es que no se juntan por egoísmo, porque mirá que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en este año de pandemia, donó muchas cosas para que Cáritas las pueda distribuir, o sea, hizo cosas con la Cruz Roja Argentina,
Ahí lo tienen Alfredo Salas, que está continuamente, Alfredo Salas, que viene trabajando mucho, firmando convenios con las distintas instituciones. O sea, pero creo que hay que hacer un trabajo más centrado. Decir, bueno, juntemos nuestras fuerzas, armemos una agenda de trabajo, en este caso, por decir algo, para el 2022, y trabajemos en conjunto la ayuda humanitaria. Yo creo que eso nos ayudaría a ser mucho más fuerte y que llegue mucho mejor, más controlado y mejor guiado lo que es la ayuda humanitaria. Después, bueno, si han leído o después tendrán la oportunidad de leer lo que es nuestro proyecto del Gran Chaco Americano, ahí tenemos muchísimo para hacer, y toda ayuda va a ser bienvenida, sea ayuda económica, sea ayuda de hora hombre, sea ayuda de enviar insumos, como puede ser indumentaria, o sea, ropa, calzado, alimentos, todo sirve y lo pueden hacer por intermedio de la propia iglesia de ustedes. Fíjate, Gustavo, que aquí en México ha habido algunas acciones con Caritas. Aquí hay alguna muy buena relación, y también con Cadena, también para los hermanos que nos escuchan. Cadena es una fundación judía que ayuda, no solamente ayuda humanitaria, pero con grandes desastres. Entonces, el año pasado tuvieron una reunión con la presidencia de área anterior, el grupo judío que encabeza Cadena y otras organizaciones judías muy importantes. No sé a qué acuerdo hayan llegado, pero se reunieron. Pero lo vienen haciendo. Así es. Pero lo importante es que lo vienen haciendo, claro. Sí, acá lo que sería el Cáritas de la comunidad judía en Argentina se llama Sedacá. La Fundación Sedacá, que hace mucho trabajo. Por supuesto también está AMIA y está DAIA, que son dos mutuales, dos instituciones judías muy importantes. Pero ya te digo, yo sé que se viene trabajando, no es que no se viene trabajando, se viene trabajando, pero me da la impresión que si lo haríamos a nivel todas juntas y en un trabajo coordinado, creo que podríamos tener mucho más fuerza de lo que se puede tener en forma individual. Sí. ¿Alguna otra? Bueno, volviendo al Chaco y antes de la otra pregunta, ya te digo, en el Gran Chaco Americano hay muchísimo para hacer. Desde problemas de agua, que gracias, por suerte, tenemos el tema de la Cruz Roja, que viene trabajando mucho y haciendo, han entregado plantas potabilizadoras de agua, que son unas plantas que vienen de Israel. Pero ya te digo, el tema de la comunidad indígena en el Gran Chaco Americano la está pasando muy, muy mal con el tema del agua, muy, muy mal con el tema vivienda, ni hablar mal con el tema de alimentación y el tema de salud. Hay mucho para hacer ahí. Ahí directamente hay todo para hacer. El documento que me enviaste lo subí al grupo, ¿eh? El grupo ya tiene el documento. Perfecto, Lo pueden consultar, hermanos. Perfecto. Y a la vez, si quieren tener el correo mío y el teléfono celular, tampoco tengo ningún problema, se los podés pasar con gusto. Bueno. Lo importante es que siempre, bien, cuando manden un mail, que en el asunto pongan cuál es el asunto para poder, porque viste, muchas veces cuando no tenés agendado un correo, te va a spam, y viste, yo a veces los spam, si no es algo que realmente sé que estoy esperando, o no tienen en el asunto un título que realmente sé que es un tema que trabajo yo, ni los abro, y los mando a la papelera. Por eso es importante que en el asunto pongan si es Gran Chaco Americano, o vinculado al diálogo interreligioso, lo que fuere. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues de hecho ya se juntaron unas cuantas, pero a ver, vamos a leerlas. Dice, Víctor Salinas nos pregunta que
he notado que los altos liderazgos de las tradiciones generalmente tienen una actitud y lenguaje de hermandad con otras religiones y no de enfrentamiento. Pero muchas veces a nivel feligresías sí se presentan algunos sentimientos de confrontación o enemistad interreligiosa. ¿Qué considera o propone que podemos hacer para generar un sentimiento de mayor concordia y amor a nivel liderazgos locales y feligresías? Muchas gracias. Esa es la pregunta. Claro, yo creo que no. Yo creo que los líderes lo vienen demostrando en todos los países y los grandes líderes a nivel mundial. Hace poco, bueno, unos meses después que yo estuve en Roma conociendo el templo de ustedes, cuando fue Nelson a bendecirlo, después estuvo reunido con el Santo Padre, que no quiero equivocarme, pero creo que es la primera vez en la historia que el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días mantenía una reunión con su santidad. Sí, así es. Cuando recién comenzó el Congreso acá en Argentina, nuestro Congreso, y eso lo agradeció Elder Teixeira en el encuentro en el 2018, que me lo agradeció públicamente, no solamente frente al profeta, sino también estábamos en la mesa compartiendo con Elder Ronald Rasval. Es el trabajo que habían logrado ustedes, hablo de la Iglesia de Jesucristo en Argentina, después del inicio de nuestro Congreso, porque habían logrado poder abrir más puertas con otras religiones, de lo cual antes les costaba un poquito más. Y es cierto, yo sabía, porque muchas veces yo lo escuchaba en reuniones de nuestra iglesia, y sí, era muy difícil que se juntaran con otras religiones. Yo creo que el trabajo, como te decía, que empezó Guarrachino en la Argentina fue muy importante, lo fortaleció el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, pero yo creo que no, yo creo que el diálogo existe, es un diálogo de respeto entre los líderes. Entre los feligreses, me da la impresión que vos como persona de Dios, o como persona que dice ser un fiel a la palabra de Dios, no podés no respetar al prójimo, sea judío, musulmán, mormón, lo que sea. Yo creo que ahí es un problema ya del feligrés. O sea, ahí ya creo que no es un problema de los líderes, sino es un problema del feligrés si no respeta la opinión, la palabra del prójimo, porque es de otra religión. Yo creo que ahí es un problema ya, no creo que sea un problema de líderes, sino un problema personal, me da la impresión. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Conforme al orden, creo que me parece que Nefi tenía la mano levantada. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Todos. En realidad Nefi es el nombre de mi hijo, pero como ellos son millennials, están un poquito más adentrados a esta tecnología. Uno batalla para poner su propio nombre, pero bueno, es parte del aprendizaje. Estás representando a tu hijo hoy entonces. Sí. Mi nombre es Gilberto Flores, mi hermano Gustavo. Encantado, un gusto. Aprecio mucho las cosas que nos unen y minimizo las cosas que nos pudieran desunir. Me parece muy bien. Creo que ahí se encuentra la esencia del Evangelio de Jesucristo. Y aprecio mucho al pueblo argentino. Hay cosas que nos unen como el fútbol, por ahí la carne. De hecho, uno de mis hijos sirvió como misionero en Argentina. Ah, mira qué bien. Hace algunos años atrás. Y me encanta, ¿verdad? La hermandad que existe entre todos los pueblos latinos. Y aprecio mucho eso. Y yo quisiera en esta ocasión comentarles acerca de
la forma en cómo la creencia en un ser supremo, en Dios, puede hacernos ser mejores personas. Y hace algunos años, no sé si ustedes recordarán, el elder Dallin H. Hooks, quien ahorita es el primer consejero de la primera presidencia junto al profeta Nelson, visitó el Senado de la República aquí en México. Y obviamente el comité lo recibió. Y una de las preguntas que le hicieron, y me sorprendió mucho las palabras, que inclusive todos los senadores de los diferentes partidos políticos y de las diferentes bancadas, le preguntaron si una persona, un servidor público, iba a mejorar su servicio ciudadano si creía en Dios. Y el elder Hooks dijo, definitivamente mejoraría grandemente su servicio. Y por ende, ¿verdad? Obviamente mejoraría mucho parte del gobierno. Entonces, son las cosas que nosotros como creyentes del Evangelio de Jesucristo, siempre hemos compartido. El hecho de conocer a Dios, de conocerle a Él, de conocer sus propósitos, claro que nos hacen tener una perspectiva diferente a como tienen las personas que no creen en Dios. Entonces, en ese sentido, yo me solidarizo con ustedes, con todo usted, hermano Gustavo, por esa apertura que hay de que todos nosotros como creyentes podamos compartir con las personas que no lo son esta forma de vida que va a mejorar. Si mi vida mejora mi alrededor, mi entorno, Claro. mejora mi familia. Y si las familias mejoran, mejora la colonia, mejora después la ciudad, un estado, la provincia, Claro. el país, el mundo. Entonces, Bueno, definitivamente es algo que deberíamos de tener siempre considerando. claro. Es más, volviendo a una pregunta que decía una de las chicas anteriormente, ¿qué podemos hacer cada uno? Y es eso, nosotros que tenemos la suerte de ser religiosos, de seguir la palabra de Dios, de creer en Dios, tenemos que hacer eso, continuamente evangelizar. Nosotros tenemos que ir por la calle evangelizando, haciendo de que ese hombre que todavía no conoció la palabra de Dios, la conozca. Yo cuando estuve hablando de lo que decías vos, lo que dijo el consejero cuando estuvo en México, si ustedes logran escuchar la charla mía en Utah, yo dije, las religiones tenemos que empezar a trabajar fuerte en la política. Trabajar fuerte en la política para que nuestros hombres, que sí son hombres de fe, estén ocupando puestos políticos. Porque si no, vamos a quejarnos siempre de que nuestros políticos no son hombres de fe. Bueno, entonces nosotros metámonos en la política. Empecemos a tener obispos de la iglesia, no solo de la iglesia mormona dentro de la política, empecemos a tener musulmanes dentro de la política, empecemos a tener judíos dentro de la política, pero que sean hombres de fe. Es de la única manera de poder hacer una limpieza dentro de la política y para que tengamos, valga la redundancia, en la política, hombres que profesen una fe. Es de la única manera, tenemos que meternos a trabajar en la política. No basta de dejarle lugar a los que no creen en Dios, a los que no tienen la guía de la palabra, y empecemos nosotros a estar dentro de la política. Es de la única manera. Y las iglesias apoyar, trabajar fuerte cuando tengan en un futuro un miembro de la iglesia,
que saben que es un hijo, un verdadero hijo de Dios que va a hacer política, al contrario, en lugar de no apoyarlo para no meterse en la política, no, al contrario, que la iglesia hable con sus fieles y apoyen a ese hombre para que haga bien las cosas y cumpla la palabra para lo que fue elegido. Y un hombre que cree en la palabra de Dios, es imposible que no cumpla para lo que fue elegido. Muchas gracias, mi hermano. Saludos desde Sabinas, Coahuila, acá al norte de México. Gracias, gracias a vos por estar. Un gusto grande. Gracias. Gracias, igualmente. Muy bien. Hay algunas preguntas más. Belisario nos pregunta, ¿cuál es el peso que tienen estos diálogos interreligiosos en decisiones políticas, en temas como el aborto, entre otros? Bueno, hablando de lo que fue Argentina, lamentablemente te diría que no hemos tenido mucha fuerza, porque si no la ley en Argentina no estaría vigente. Yo creo que también hay que poder saber identificar, es como todo, ¿viste? Lamentablemente esto también parece que para otras gente se ha hecho moda, y en Argentina tenés, me animo a decir, más de 30, 40 o 50 mesas de diálogo interreligioso. De lo cual muchas lo que hacen es juntarse y no hacer nada, o sea, es solamente juntarse, hablar de algo y ahí quedó. Por eso yo siempre dije que desde el inicio nosotros hice hincapié para que este no sea un congreso más donde nos juntamos, nos conocemos, charlamos, nos saludamos, nos prometemos trabajar en conjunto y después mañana nos olvidamos lo que dijimos y no hicimos nada. Por eso este se decidió ser siempre un congreso de acción. Yo creo que, lamentablemente, ya te digo, en Argentina, respondiendo a tu pregunta, hemos fracasado totalmente porque la ley fue aprobada. Así que no hemos tenido mucha fuerza que digamos, a pesar que hemos hecho un trabajo muy fuerte, y no hablo por nuestro congreso, ¿no? Hablo directamente desde las instituciones religiosas, y te puedo asegurar que todas han trabajado para que trabajar, hacer lobby, el lobby bien hecho es muy bueno para que esto no salga adelante, pero bueno, lamentablemente el lobby contrario, el lobby que tenía mucho dinero para poner en la prensa y en todo lo que sea difusión digital, nos terminaron ganando. Y así fue, lamentablemente hemos perdido. No sé si Muy bien, muy bien. Ok, si había un comentario, Blanca Aguilar dice que da un agradecimiento al pueblo argentino, que su hijo sirvió como misionero en La Plata. Siempre fue yo soy de La Plata, nací en la ciudad de La Plata yo. Siempre fue tratado con respeto y amor, dice. Me alegro. Belisario, una vez más, dice, ¿es posible evaluar en el diálogo interreligioso las pretensiones de verdad rivales? Así está la pregunta. Sí, yo creo que se puede, pero me parece que nos va a llevar ocupar mucha energía en algo que nos va a llevar mucho tiempo, ponernos de acuerdo en algo que no lo estamos, y te vuelvo a repetir, y creo que en lo que es el tronco, la columna vertebral del diálogo interreligioso, estamos de acuerdo en su mayoría casi. Por eso creo que en esas cosas, en esas pequeñeces a lo mejor, ponernos a trabajar nos va a llevar mucho tiempo, y no veo que sirva de mucho o cambie realmente algo ponernos a trabajar en eso. Yo creo que no, pero es una opinión personal. Por supuesto, cuando opino esto no estoy opinando en nombre de los líderes religiosos que están en la mesa, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que no, y no tengo la última palabra, por supuesto.
Muy bien. La siguiente pregunta la hace Yatzil. Yatzil Lozano nos pregunta, ¿qué factor considera que influye en la actualidad para que la gente deje de creer o no busque la religión? Yo vuelvo a lo mismo. Creo que es mucho el lobby que se está haciendo para hacernos creer que la religión es algo que pasó de moda. Hoy también, bueno, no lo puedo mostrar porque es lo que estoy usando, porque como conté no me funciona la computadora hoy, pero creo que el celular está llevando a la gente a estar adormecida, a estar en algo, ver algo que no la va a llevar a nada. Yo creo que hoy estamos siendo manejados por ese aparatito, porque la tecnología bien llevada adelante es espectacular, pero también está la tecnología que te lleva a que tu hijo esté atrás de un juego todo el día y no quiera salir de la habitación. O sea, yo tengo 54 años y mis juegos eran todo el día fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Yo hoy tengo sobrinos y algunos más chicos, otros más grandes, y viven adentro de una habitación, frente a una computadora. Vos me dirás, ¿es culpa de los padres? Estoy totalmente de acuerdo que es culpa de los padres, pero es así lamentablemente. Hoy si tu hijo no tiene el último celular, es como que parece que no tiene vida, y también es la culpa que sienten los padres por no tener la presencia que a lo mejor tenían nuestros padres antes. O sea, yo almorzaba con mis padres y cenaba con mis padres. Hoy lamentablemente en las familias no ocurre mucho que digamos eso. Entonces también los padres al tener esa ausencia quieren o creen que lo mejor es ser amigo de los hijos o hermano de los hijos, cuando no, los hijos quieren que ellos sean padres. Pero yo creo que volviendo a la pregunta, es el lobby es muy fuerte y se está trabajando para la destrucción de la familia y se está trabajando, el día que se logre destruir totalmente la familia, es cuando se va a lograr destruir la religión. Y se está atrás de eso, se está atrás de eso para poder hacer todo lo que se quiera. Cuando vos tenés una sociedad que no crea en un Dios todopoderoso, cuando tengas una sociedad que no crea en la palabra, es una sociedad que la vas a poder manejar como vos quieras. Y yo creo que se está trabajando para eso. Como te digo esto, también estoy convencido que no lo van a lograr. Estoy convencido que no lo van a lograr, como también estoy convencido que cada vez con el tiempo, nuevamente vamos a tener cada vez más fieles cada una de las religiones. No lo van a lograr, no van a lograr destruir al Dios Todopoderoso y no van a lograr destruir a la familia. Bien, ya, ya por último, me parece que Héctor tiene la mano levantada. Hay un comentario de la hermana Margarita Torres. Antes de eso, dice, ella opina, el problema es que el poder corrompe y ya hemos tenido en la historia de la humanidad a la iglesia a la cabeza del mundo y ha sido un desastre, dice ella. ¿Tiene algún comentario? Lamentablemente le tengo que dar la razón. O sea, yo arranqué siendo crítico en algunas cosas de la iglesia a la que me siento parte. No la represento porque no soy un clérigo, pero me siento parte como fiel. Y lamentablemente sí, por eso hemos perdido, como dije en otra oportunidad, los fieles que venimos perdiendo año tras año. Por eso cuando dije que admiro y también siento una envidia sana, porque no puedo sentir envidia, porque no sería tampoco un creyente, una envidia sana de los líderes que tiene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo creo que la Iglesia Católica está pasando por un proceso que nos va a llevar a un cambio, pero antes de llegar a ese cambio va a llegar a una decadencia y a una destrucción propia e interna, pero vuelvo a repetir, estoy convencido que el que va a ganar
en nuestro Creador, y la iglesia va a ser purificada y va a poder empezar a trabajar desde cero. Pero sí, lamentablemente, la Iglesia Católica, que estuvo siempre al frente de todo, está manejada por hombres, y como hombres que somos, cometemos errores. Y hemos cometido, lamentablemente, siempre hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, muchos errores. Pero yo creo que estamos en esa purga, en esa transición que nos va a llevar al cambio, a ese cambio para el bien, ¿no? No a ese cambio para ser peores, sino para ser mejores. Muchas gracias. Hay una última pregunta en el chat, pero me parece que Héctor levantó la mano, ¿verdad? ¿Otra vez, Héctor? Sí, no soy yo, mi esposa. Es para que... Buenas noches. Yo, Irma. Yo admiro el trabajo que hacen las, pues, ¿cómo le llamo? Comunidad interreligiosa, las comunidades interreligiosas, porque me parece que es algo muy importante y loable en este mundo tan de cambios y de desuniones, donde aparentemente jugamos a trabajar en equipo, pero sí, pero no. Y yo me pregunto desde hace tiempo, yo sé que hasta la ONU está interesada en estos grupos interreligiosos y en el diálogo interreligioso. Entonces yo me pregunto, para mí la educación es muy importante, tanto la educación religiosa como la educación secular. Y yo me pregunto, desde la plataforma de las comunidades interreligiosas, ¿qué lineamientos podrían hacerse para terminar con la ignorancia? Porque yo pienso que muchos de los problemas que tenemos actualmente es precisamente porque no a nivel de liderazgo, sino a nivel de nosotros, simples mortales, la ignorancia, como en el juego del maratón, nos gana, y entonces eso es lo que nos impide ser mejores, no nada más mexicanos, o sea, a nivel de Latinoamérica, aunque hay países que son, o sea, pues que tienen otro nivel cultural, como Argentina, por ejemplo, pero en México yo creo que la ignorancia es un factor con el que tenemos que luchar totalmente. Entonces, mi cuestionamiento es, a nivel de, por ejemplo, una comunidad tan importante como la interreligiosa, ¿qué lineamientos se han planteado o podrían plantearse para terminar con esa ignorancia de la gente? Es que la pregunta tuya, que es extraordinaria, lamentablemente se ha trabajado durante mucho tiempo para eso, para tener un pueblo ignorante. Cuando el político logra tener un pueblo ignorante, lo puede manejar como quiere, y por eso se ha trabajado muchísimo. Yo voy a hablar de Argentina nada más, ¿no? O sea, en Argentina, cuando llegó Sarmiento a la presidencia, el 94 o 95, porque no lo recuerdo, el 94 o el 95% del pueblo argentino era analfabeto. Sarmiento estuvo en el 1811, si no me equivoco, si no soy también un poco ignorante. Sarmiento, cuando hizo esa evaluación, dijo: hay que hacer algo por este país. Trajo a los mejores maestros del mundo, los trajo a la Argentina, y construyó 1711 escuelas. Ustedes conocen nuestro país, a lo mejor aunque no lo hayan visitado, tenemos un territorio muy grande. Para ir de acá a Salta hoy en la actualidad, Salta es una de las provincias más al norte, límite con Bolivia. Tenés un vuelo de 2 horas y pico en avión, así que imagínate en esa época ir en carreta, cuánto podía llegar a tardar, cuántos meses podía llegar a tardar. Ir a Ushuaia, que es el sur de nuestro país, son casi 3 horas y monedas en avión. Imagínate lo que se podía tardar en esa época en carreta. Bueno, construyó 1811 escuelas.
Sarmiento es reconocido en todas partes del mundo, en cualquier universidad que va, hay un manolito, una estatua de él. Bueno, 10 años después erradicó totalmente el analfabetismo en la Argentina. Hoy, la Argentina, que en su momento llegó a ser líder a nivel educacional, a nivel educativo en Latinoamérica y en América, te diría, estamos en lo peor del ranking mundial. ¿Y eso por qué? Volvemos a lo mismo. Yo creo, la democracia volvió a la Argentina en el 83. Y voy a hablar del 83 para adelante, porque en realidad a los militares no lo eligió el pueblo, o sea, se autoeligieron. Entonces no puedo hablar de algo que no eligió el pueblo. Pero del 83 a la actualidad, y volviendo a hablar solamente de la Argentina, se trabajó sistemáticamente para que el pueblo argentino sea cada vez más ignorante. Con un pueblo ignorante, como está pasando hoy lamentablemente, los gobiernos pueden hacer lo que quieren con ese pueblo, porque los tienen engañado, que manteniéndolos con un plan social, no hace falta que ni estudies ni trabajes, porque total, yo te mantengo, pero ojo, no me votás y te quedás sin el plan. En Argentina te pagan. Si te embarazás siendo adolescente, te pagan. Si no estudiás porque no podés, porque soy el otro, te pagamos. Si cuando tenés los chicos, te pagamos también para que puedas alimentar a los chicos. Ahora, te alimentamos a los chicos, pero no te exigimos que vaya a la escuela tu hijo. Si no te exijo, si yo te mantengo a vos y a tu hijo, y no te exijo que tu hijo vaya a la escuela, es porque quiero que tu hijo sea un ignorante, así de que cuando tenga 17 o 18 años, lo manejo a gusto mío. Y eso lamentablemente es lo que está pasando en Argentina, y creo no equivocarme, está pasando en muchos países de Latinoamérica. Yo creo que ya me encantaría que las organizaciones religiosas puedan lograr algo, pero yo creo que para lograrlo es lo que dije anteriormente. Empecemos a tener líderes religiosos. Cuando digo líderes religiosos no es que mañana tiene que ser un obispo, hablo de la Iglesia Católica o de la Iglesia Mormona, que un obispo termine siendo senador o diputado, que no lo veo mal tampoco, ¿eh? Yo al contrario, yo estoy a favor de eso. Pero digo, sí, hombres de la Iglesia, que uno sabe que un obispo sabe que es un hombre trabajador, es un hombre de fe, un hombre de familia, sí apoyarlo para que haga política y llegue a la política. Pero yo creo que si no logramos nosotros copar la política, lamentablemente creo que es una guerra perdida. Porque lo que los políticos quieren hoy es un pueblo ignorante. Así lo podemos manejar como queremos. En la Argentina, lamentablemente, se vive de eso. Y también tenés los políticos que viven del pobre. O sea, el político que recibe los fondos del gobierno y en lugar de repartirlos, te digo, si querés que te dé el plan, vení a la plaza, cortá la calle, porque vamos a quejarnos con el gobierno de, no sé, de que no hay luz en tal lado, o porque aumentó tal otra cosa, o porque bajó tal otra cosa. Ha pasado en Argentina y se ha visto en los noticieros de que van a una marcha, el periodista le dice, ¿y usted por qué vino hoy? ¿Qué está reclamando? No sé, yo vine porque me trajeron. Y es así, lamentablemente. Y vos tenés que ver la Argentina, que te vuelvo a repetir, tenía una educación extraordinaria, y sin desmerecer otras de Latinoamérica. Estoy hablando solamente porque lo que más conozco como argentino es Argentina, pero digo, la educación nuestra era extraordinaria. Hoy, mirá el ranking. No podemos ir más abajo porque estamos en el final de la hoja, si no, íbamos más abajo. Bueno, y para eso se trabajó. Eso fue un trabajo pensado, no fue que de casualidad llegamos a la ignorancia. Eso está muy planificado, está muy trabajado, muy trabajado. Muy trabajado. Y te vuelvo a repetir, no quiero ser pesimista, pero me cuesta creer que desde el lado de las iglesias, de las religiones, perdón, se pueda hacer algo. Sí se puede hacer algo, si, como dije recién, nos metemos a trabajar muy seriamente en la política.
basta de darle lugar a otro. Ocupemos nosotros el lugar. Ocupemos nosotros el lugar y dejemos de estar quejándonos por lo que no hacen los otros. Bueno, tratemos de llegar nosotros para poder hacerlo nosotros, ese trabajo. Espero que haya respondido tu pregunta. Gracias. Gracias a vos por estar. Muy bien. Tenemos la última pregunta de Mirna García. Dice, ¿cómo se llega a acuerdos con grupos, incluso que se ostentan como miembros de nuestra iglesia y que tienen las mismas creencias, valores y principios, pero defienden ideas contrarias a la de nosotros? Hablo en específico de la aprobación del aborto, ya que aquí en México existe el grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, el cual también existe en Argentina. ¿Quiénes lo apoyan y promueven? A mí, la verdad que me gustaría preguntar, ¿y realmente son católicas que dicen por el derecho de elegir? Yo no te lo podría asegurar. Porque volvemos a lo mismo. Si yo digo que creo en Dios, pero salgo a matar y me justifico, no, lo que pasa es que yo soy de los católicos que apoyo el derecho a matar al prójimo. Yo no creo que en la Biblia, o en la Torá, o en el Corán, encontremos algo que nos habilite a eso, a decir... La otra vez lo hablábamos con el rabino Saca, Isaac Saca, que es presidente honorario del Congreso, y es un líder extraordinario de la Argentina. Esto es como agarrar la Biblia y decir, che, a mí esta parte no me conviene, vamos a arrancar esta hoja, porque como a mí no me conviene, la sacamos de la Biblia, y así esto que me molesta no está más la próxima vez que lo lea. La palabra es una sola, y yo no creo que las mujeres que se creen que son líderes, mujeres católicas, no sé cómo decía el título, mujeres católicas con derecho a elegir, tienen un problema. O no son católicas y quieren elegir lo que ellas quieran y no lo quieren reconocer, o realmente nunca fueron católicas y se ponen bajo ese paraguas. Esto es como cuando se dice mucho de los terroristas islámicos. Yo creo que es faltarle el respeto a los hermanos musulmanes cuando uno dice los terroristas islámicos. Porque si yo tuve la suerte, no lo leí completo, pero bastante, el Corán, en ningún lado el Corán dice, matemos al que piensa distinto a mí. Matemos al infiel católico, o al infiel judío, o al infiel mormón. No, no lo dice el Corán. Estos son simplemente un grupo de asesinos que se respaldan o quieren apoyarse, o como estaban las mujeres católicas con derecho a elegir, bueno, estos son musulmanes con derecho a matar al prójimo. Son asesinos, no son musulmanes. Y yo lamento, ni conozco a esas mujeres que están dentro de esa organización, pero les diría, no quieran apoyarse en Dios cuando no lo están. Espero haber respondido a la pregunta. Muy bien. Creo que fueron todas las preguntas hasta ahorita, hermano Agrícola. No sé si quiera comentar algo. ¿Cuándo te salió? Ah, su micrófono. Si alguien tiene la última pregunta, que levante la mano, y si no, pues agradecemos. ¿Hay alguien pendiente, hermanos? ¿Alguien que quiera? BlackBerry BB10. A ver. BlackBerry BB10, 100. Gracias, buenas noches. Pues una de las recientes encíclica del Papa Francisco, en uno de sus apartados habla acerca de, bueno, señala como la economía de mercado, o donde el mercado manda, ha erosionado a la sociedad y a los recursos de la tierra.
En las comunidades religiosas habrá un punto de encuentro respecto a esto del modelo económico que el mundo está atravesando, que seguramente apuesta a un nuevo orden, no sé cuál sea, ni qué vaya a suceder, y al mismo tiempo del cuidado de los ecosistemas de la tierra para que sea autosustentable. No sé si dentro de los congresos, las intervenciones que hay, se estén abordando estos dos puntos como puntos de encuentro del sistema o de lo que se habla de la comunidad interreligiosa. Esos son mis dos comentarios a maneras de pregunta. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos por estar. Bueno, desde nuestro congreso, desde el congreso nuestro, sí, siempre hemos tocado, una de las mesas se llama casualmente Laudato Si, y siempre le ponemos un título para lo que es la mesa. Todo lo que es tema sustentabilidad, todo lo que es el tema del agua, porque lamentablemente creo que la mayoría de la humanidad a nivel mundial cree que el problema del agua es un problema que lo van a vivir gente dentro de 500 años o 1000 años, y lamento informarles que ya hoy muchos países están con problemas de agua, y lamentablemente la humanidad entera va a tener problemas de agua de acá a 10, 15 años, y a lo mejor estoy exagerando diciendo 10 o 15 años. Yo creo que si no cuidamos nuestro planeta, que es nuestra casa común, como dice su santidad Papa Francisco, vamos a estar en un gran problema. Sobre el tema de la economía tiene para mí dos caras. Está la mala economía, que son esas empresas que no les interesa destruir todo para hacerse ricos, y están muchísimas empresas que trabajan para el bien común. Yo creo que también somos nosotros que tenemos que empezar. Yo, repito, tengo 54 años, me acuerdo mi abuela de descendiente de españoles, que cuando se fue a vivir del centro de la provincia de Buenos Aires a Citibel, que es a las afueras de la ciudad de La Plata, y ella tenía su huertita, su granja. Entonces vos ibas a la casa de mi abuela, que tenía un terreno, si no me equivoco, porque sigue estando, no está ella lamentablemente, pero sigue estando, creo que tenía 10 o 15 de frente por 40 de fondo. Y ella tenía, cuando yo tenía 8 o 9 años, ella tenía sus 2 vaquitas, sus más de 20, 30 gallinas, su huerta, y eso también lo que perdimos nosotros. Mi abuela, me acuerdo que vivía cuando estaba en el gobierno de Menem y pasó el primer caso de nutrición en la Argentina. Mi abuela, que vino, la familia de ella vino con una mano atrás y una mano adelante, gente muy trabajadora, y solamente le hicieron trabajando. Decía, ¿cómo en la Argentina alguien se va a morir de hambre? Es imposible. Cuando vos comés una naranja, decía mi abuela, tirás la semilla y a los 2 o 3 días tenés el brote. Y es así. Creo que tenemos que también trabajar de las religiones para educar a nuestra gente en que empiece a tener su huerta, su granja en la casa. Basta de esperar de ir al supermercado. También es una forma de cuidar la tierra. Vos en Italia, vas en Roma, vas en el tren y ves en los balcones, los italianos tienen la huertita, el tomatito, cualquier plantita, que la selga, que esto, que el otro. Yo creo que nosotros, al margen de que las religiones, por supuesto, pueden trabajar y ayudar muchísimo, también va en una responsabilidad propia. Cuidemos al medio ambiente, no gastemos energía en forma... acá la energía es muy barata en Argentina, y por eso pasa que vos en Argentina vas a una casa en pleno julio, con 5 o 6 grados bajo cero, y vos ves a la gente adentro, y yo lo he visto porque lo he visto, yo no uso calefacción en mi casa, porque no me gusta, pero lo he visto en casa de familiares muy directos míos, que están los chicos en remera y pantalón corto. ¿Por qué? Porque tenés la calefacción a 30, 35 grados. Está bien, hoy encima, como te decía, la energía es barata, pero no estás haciendo un bien o algo gracioso, estás destruyendo el planeta. Porque la energía de algún lado sale, y lamentablemente la gente todavía no logró darse cuenta de eso. No logró darse cuenta cuando vos vas en un barco
y decís, tiro la Coca-Cola al mar, o tiro la bolsa de plástico al mar. Bueno, no sé si han leído la cantidad de kilos y kilos y kilos y kilos de basura en los mares, que son los que están matando nuestras especies marinas. Y así, qué sé yo, tenemos para hablar muchísimo. Yo creo que es cada uno de nosotros hacernos responsables de nuestros actos. Pero sí, hay mucho para hacer, lamentablemente, estamos destruyendo. Y después sí, hablando nuevamente de lo que decías vos, sobre una de las palabras del Papa o de algún otro líder, están los empresarios que no les interesa. En Argentina pasa justo en el Gran Chaco Americano. El Gran Chaco Americano es un bioma muy grande que está casi comparado en el tamaño con lo que es el Amazonas. El Amazonas es más grande, pero hablo sobre la diversidad. Y bueno, por el solo hecho de poder sembrar, han talado, no miles, sino millones de hectáreas. Bueno, eso lamentablemente lo estamos pagando hoy con inundaciones en el norte o en el centro del país. Todas esas cosas se pagan. Nosotros creemos que podemos hacer lo que queremos en nuestra tierra, pero estamos equivocados. Yo creo que sí, que hay que hacer un trabajo muy grande de poder hacer entender a la gente que si no cuidamos nuestra casa común, estamos arruinados, porque no es que nos podemos ir mañana al planeta de al lado. A lo mejor en un futuro, dentro de unos años, podrá ser. Yo por hoy creo que no existe la posibilidad todavía muy cercana. Y no es que esto nos va a pasar a nosotros dentro de 500 años, entonces decimos, bueno, tenemos 500 años, ¿qué me importa? Yo creo que no tenemos 500 años, yo creo que tenemos muy pocos años, y me animo a decir, no creo que más de 2 décadas. El problema del agua, ya te digo, no es un problema que va a pasar dentro de muchos años. Pero yo creo que sí, es un trabajo que a lo mejor las religiones tendrían que hacer más hincapié todavía. No digo que sea responsabilidad de ellas, sino que tendrían que hacer más hincapié, nada más que eso. Gracias. Espero que haya podido responder tu pregunta. Sí, gracias. Gracias a vos. Listo, hermano Agrico, le paso el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias, amigos, hermanos, muchas gracias, mi querido Gus. Agradecemos tu tiempo, sabemos que allá ya van a ser casi las 12 en Buenos Aires. Seguro, sí, no estoy mirando, pero sí. Sí, estamos ahí casi. La próxima reunión contigo lo tenemos con un matambre, un queso parrillero y una copa de amargo serrano. Me parece muy bien, muy bien. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación, agradecerles a los que estuvieron presentes. Me sentí muy cómodo, me hicieron sentir muy cómodo y espero que mi presencia haya servido de algo. No, sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, hermanos, voy a proporcionarles el celular y el correo como lo autorizó nuestro hermano Gustavo Guillerme. Vamos a terminar con una oración.